¿Has escuchado hablar acerca de Kai, el mochilero del hacha? Kai se hizo viral en 2013 cuando una entrevista que realizó para el medio local en Fresno, KMPH, se volvió viral en internet. En esta entrevista, Kai narraba los sucesos ocurridos el 1 de febrero de 2013, sucesos en los que él se había visto involucrado y aparentemente había quedado como el héroe que había salvado el día. Todo empezó cuando el 1 de febrero de 2013, Kai estaba haciendo autoparada en las autopistas de Fresno y un hombre decidió detenerse para llevarlo consigo. Este hombre era Jed Simmons McBride, un hombre mayor de 40 años con un peso de cerca de 140 kilos y en palabras de Kai y los testigos del suceso, se hacía creer o creía ser la segunda venida de Jesucristo. Jed se detuvo cuando vio a Kai en la autopista y ofreció llevarlo, pero durante el viaje, Kai detectó ciertas banderas rojas en el comportamiento y comentarios de Jed, entre las que estaban ciertos comentarios racistas hacia la comunidad afroamericana, latina y toda comunidad que no fuera blanca o cristiana. Además, un comentario que le hizo Jed fue que durante un viaje a las Islas Vírgenes un par de años atrás, él había abusado de una niña de 14 años. Pero antes de que Kai pudiera bajarse del vehículo, se dio cuenta que Jed se le quedó viendo a un trabajador que estaba atrás de un camión estacionado. Este trabajador era un trabajador afroamericano y Kai vio cómo Jed puso sus ojos sobre él y giró el volante del vehículo para impactar al trabajador. El trabajador fue impactado por el vehículo de Jed y quedó atascado entre la camioneta que estaba estacionada y el vehículo de Jed. Posteriormente a esto, Jed se bajó del vehículo y empezó a agredir y decirle cosas racistas al trabajador que estaba atascado. Ante esta escena, unas mujeres que iban pasando por la calle decidieron intervenir y empezaron a ponerse en medio del trabajador y de Jed. Ante esto, Jed empezó a agredir también a estas dos mujeres que iban pasando, y no solamente de manera verbal, sino también física. Y en palabras del propio Kai, esto no se podía quedar así que Kai decidió interceder por estas dos mujeres, ya que pensó que su vida podía estar en riesgo. Y la manera en la que intentó defender a estas dos mujeres fue sacar un hacha que llevaba a todos sus viajes y empezar a golpear en la cabeza a Jed. Con el hacha, después de golpear en un par de ocasiones a Jed, Kai logró detener el ataque que estaban sufriendo las dos mujeres y el trabajador que lamentablemente estaba atrapado entre el vehículo y la camioneta. Cuando llegó la policía y los medios locales fue cuando se le realizó su famosa entrevista a Kai, entrevista en la que narraba los sucesos y mencionando la manera en la que había atacado a Jed, fue que Kai se volvió viral por estas palabras que dijo: smash, 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 describiendo cómo había atacado en 3 ocasiones a Jed con un hacha. Este video se hizo viral, se hicieron remixes, se intentaron incluso hacer canciones nada más con esta pequeña frase que había dicho Kai: smash, smash, smash. Kai solo dio una entrevista en ese momento y fue una entrevista al medio KMPH de Fresno y posteriormente ningún otro medio pudo tener una entrevista con él, ya que él decidió partir después de haber dado la declaración a la policía y que no se le necesitara en la escena del crimen. Literalmente, de la noche a la mañana, la única entrevista que había dado Kai ese día se había vuelto viral. Todo el mundo había visto el video y todo el mundo quería seguir entrevistando a Kai porque tenía una personalidad hasta cierto punto bastante carismática que describía a un alma libre, un alma que vagaba por todo Estados Unidos y pues ahora también era un héroe. Incluso una productora del programa de Keeping Up with the Kardashians estaba interesada en no solamente hacer una entrevista con Kai, sino aparte darle un programa donde narrara la vida que llevaba este mochilero. Y por suerte, un par de días después lograron dar con Kai. Y por suerte para esta productora y otros productores que estaban interesados en narrar la vida de Kai, lograron dar con él un par de días después. Y dejando de lado ciertos sucesos o ciertas actividades que realizaba Kai durante sus traslados y durante las entrevistas que le llegaron a hacer posteriormente, pues intentaron llevarlo a que hiciera un programa con Jimmy Kimmel. Programa en el que fue el invitado especial y que te estaré dejando algunas imágenes del programa que grabó con Jimmy Kimmel. Aunque
Justamente antes de realizar el programa con Jimmy Kimmel, la policía llegó al estudio de Jimmy Kimmel y se llevaron a Kai para intentar hacerle más preguntas acerca del suceso que había ocurrido en Fresno el 1 de febrero de ese año. Durante el interrogatorio que le realizó la policía, esa misma tarde antes del programa de Jimmy Kimmel, se levantaron más sospechas que otra cosa sobre lo que había originado el suceso en Fresno ese 1 de febrero. En esa declaración, Kai confesó haber drogado al conductor Jed justamente antes del suceso en el que había atacado a este trabajador que estaba simplemente parado en una de las intersecciones de Fresno. Kai había confesado que le había dado un cigarrillo a Jed y que en sus propias palabras solamente tenía marihuana, pero esto levantó sospechas en Kai, pensando que a lo mejor no era el mochilero amigable y optimista que todos creían que era y que posiblemente tenía algo oscuro que no estaba revelando ante todos. El fenómeno Kai volvió a crecer incluso más después del programa que tuvo con Jimmy Kimmel, haciendo que más personas lo conocieran y que más personas se encontraran en él una personalidad bastante carismática y amigable. Y como se supo que tocaba la guitarra y hasta cierto punto no cantaba nada mal, llegó a tener hasta ofertas de disqueras que estaban interesadas en producirle algún sencillo o incluso algún disco completo. Entre una de esas ofertas estuvo una disquera que le pidió a Kai participar en un evento público con una de sus bandas emergentes para de alguna manera darle mayor visibilidad a la banda y también a Kai, y de alguna manera, si él estaba interesado, impulsar su carrera musical. Y fue durante este evento que Kai empezó a revelar ciertas cosas bastante perturbadoras con los miembros de la banda. En estas pláticas que tuvo con los integrantes de la banda, pero más personalmente con el vocalista, Kai le reveló que cuando era pequeño él era encerrado durante horas en el sótano de su casa y no le permitían salir a jugar con otros niños, y además hizo un comentario bastante peculiar diciendo que cuando una persona abusaba sexualmente de ti, tú tenías que buscar la manera de vengarte de esa persona. Esto le pareció bastante sospechoso al vocalista e hizo que toda la interacción que tuvo Kai con su banda fuera un poco incómoda y que fuera más por obligación que porque de verdad la banda quisiera colaborar con Kai. Para esto, moviéndonos un poco de área, en Nueva Jersey, en mayo del 2013, los vecinos de un abogado llamado Joseph Galfi se preocuparon cuando pasaron un par de días y no tenían conocimiento acerca de su vecino, y además la secretaria del despacho donde trabajaba llamó a estos mismos vecinos para preguntarles por Joseph, ya que Joseph no se había presentado a trabajar en un par de días ya. Los vecinos llamaron a la policía intentando de alguna manera buscar ayuda para encontrar a su vecino, y cuando la policía llegó a la vivienda de Joseph, entraron y lo que descubrieron fue completamente aterrador. Joseph estaba muerto al lado de su cama y todo pintaba que había sido atacado y asesinado. Ahí mismo. Además, solamente tenía su ropa interior puesta y parecía que lo habían golpeado en la cabeza y en la cara en repetidas ocasiones. Los policías examinaron todo el departamento de Joseph Galfi y encontraron cosas que ligaban a Kai con Joseph, entre las que estaba que había un pedazo de papel con el nombre de Kai y su número telefónico, así como la mitad de un boleto de tren en el que se especificaba en dónde había sido comprado, la fecha y la hora. Y con esta información lograron acceder a las cámaras de vigilancia de la estación de tren en donde había sido comprado este boleto. En la grabación que encontraron, vieron a Joseph despidiéndose de Kai de manera muy afectuosa, como si fueran grandes amigos, para que posteriormente Kai se fuera y Joseph se quedó allí un par de minutos, hasta que después abandonó la estación de tren. El 16 de mayo, Kai fue arrestado por la policía, ya que era el único sospechoso de la muerte de Joseph, ya que de acuerdo a los vecinos y a las grabaciones del tren, era la última persona en haber visto a Joseph con vida. Al principio no lo habían arrestado como sospechoso tal cual del crimen porque tuvieran muchas pruebas de que él había asesinado a Joseph, pero querían interrogarlo, y durante el interrogatorio Kai confesó haber matado a Joseph Galfi. Kai comentó que había conocido a Joseph en el Times Square y que Joseph lo había invitado a pasar la noche en su casa en New Jersey, ya que pues Kai le había comentado que pues él no tenía realmente dónde quedarse y pues estaba esperando la hospitalidad de cualquier persona. Kai declaró que durante su estancia esa primera noche en la casa de Joseph algo había ingerido que lo había hecho perder el conocimiento y que en ese estado había
había sufrido abuso sexual por parte de Joseph. Kai confesó que no hizo nada al respecto y que simplemente dejó la vivienda, pero como no encontró otro lugar donde quedarse con ningún otro conocido cercano, tuvo que recurrir a quedarse una segunda noche en la casa de Joseph Galvey. Pero de acuerdo a la confesión de Kai, poco antes del amanecer, Kai se despertó y se dio cuenta que estaba siendo atacado y agredido por Joseph, por lo que intentó defenderse en ese momento, atacando con puños y codos a Joseph para intentar defenderse, pero que lamentablemente había terminado con su vida. Esto fue lo que dijo al principio. La policía no creyó del todo esa historia, ya que habían ciertas lagunas en la historia que estaba intentando vendernos Kai, así como que no había ningún signo de lucha en la habitación, como si Joseph hubiera sido atacado mientras dormía. También la historia de abuso no les había parecido del todo coherente por todo lo que había dicho Kai y la manera en la que había narrado los sucesos, ya que la primera vez que se detuvieron después del primer abuso que tuvo, Kai y Joseph se despidieron de manera muy afectuosa, como si Kai estuviera en muy buenos términos con Joseph. Y aunque era el principal sospechoso del crimen y todo apuntaba hacia él, incluso su confesión y las evidencias halladas en la casa de Joseph, el juicio por el asesinato de Joseph no empezó hasta abril del 2019, cuando Kai ya había pasado 6 años en prisión. Durante el juicio, Kai intentó referirse al suceso en Fresno como intentando vendernos hasta cierto punto la idea de que él era alguna clase de héroe o vengador o alguna clase de vigilante, pero el abogado de la fiscalía rechazó cualquier clase de comentario referente al suceso en Fresno, de alguna manera diciendo que esto no tenía nada que ver, ya que se le estaba juzgando por un asesinato, no porque fuera un héroe o un villano. Y también durante el juicio se llegó a implicar por la parte defensora de Kai que a lo mejor Kai no estaba sano mentalmente y por ende no podía ser juzgado. Pero, en palabras del propio fiscal, Kai puede ser difícil, manipulador, obstructor, pero estaba lo suficientemente sano mentalmente para ser juzgado. Pero a la salud mental de Kai se le suma que durante las entrevistas en su momento en el que se volvió viral en 2013, reveló ciertos traumas de su infancia y muchos traumas con sus padres, pero en especial con su madre. Kai decía que su madre lo tenía encerrado todas las tardes en el sótano de la casa y que además tenía todas las ventanas del sótano tapadas para que Kai no pudiera tener ninguna clase de percepción del tiempo que estaba pasando afuera y así tenerlo más controlado, o al menos eso es lo que decía Kai, y que incluso tenía que sufrir por horas estar escuchando cómo arriba su mamá y las personas que estaban en la casa estaban viendo la televisión y pasando un buen rato, pero que él no podía estar pasando, pero que él no podía acompañarlos porque su mamá lo odiaba o simplemente no quería convivir con él. Pero en entrevistas posteriores, cuando se logró localizar a la mamá de Kai, ella confesó que de pequeño Kai era un niño muy problemático, que incluso ella llegó a pensar que a lo mejor tenía algún problema mental que no había sido diagnosticado y que lamentablemente en su ignorancia la única manera que ella tenía de controlarlo era mantenerlo encerrado. Durante el juicio hubo ciertas cosas que los abogados defensores criticaron durante todo el proceso, entre las cuales estaban que no se había conducido un examen de abuso sexual a Kai y que además no se había analizado de manera correcta la sangre que habían encontrado en los genitales de Joseph cuando lo encontraron muerto, lo que pudiera indicar o de alguna manera apoyar el caso de abuso sexual y defensa propia por parte de Kai hacia Joseph. Pero esto lo contrarrestaron los fiscales, diciendo que aunque ese hubiera sido el caso, Kai no decidió partir al momento del primer abuso y que después, cuando logró defenderse del segundo, no huyó cuando su vida estaba a salvo, sino que se quedó hasta terminar con la vida de Joseph. Pero Kai dijo después que no es que se haya quedado a terminar con la vida de Joseph, sino que él se defendió y pensó que Joseph seguía vivo cuando él se fue, sin saber que cuando él había partido de la casa de Joseph ya estaba muerto. Algo que también no sumó mucho a la defensa de Kai fue que él confesó en entrevistas durante su juicio que él de pequeño había matado a pequeños animalitos que encontraba cerca de la casa y que esto de alguna manera le daba algo de satisfacción. Además, había intentado prenderle fuego a su casa cuando estaba su familia adentro, como si estuviera intentando matar a toda su familia en un incendio.
Y no sé si recuerden lo que les dije que le había comentado Kai al vocalista de la banda con la que participó, que en la mentalidad de Kai tú tienes que vengarte de cualquier persona que conduzca alguna clase de abuso hacia ti, y más si es una clase de abuso sexual. Y en este caso, a todo esto se sumó que la madre de Kai confesó que Kai había sufrido un abuso sexual cuando tenía 11 años de edad, por lo que se cree, de acuerdo a las personas involucradas en el caso, que Kai tenía alguna clase de trauma con este tipo de sucesos, ya que cuando lo arrestaron encontraron en su mochila una lista de personas que cuando se investigó qué tenían en común todas estas personas, se dieron cuenta que todos estaban en la lista de agresores sexuales a menores. Esto llevó a pensar a que Kai era alguna clase de vigilante que tenía que vagar por todo Estados Unidos buscando a estos criminales sexuales para acabar con ellos. Y algunas personas teorizan que Joseph fue una víctima de Kai que se encontró, pero que pudo haber más víctimas, aunque la lista que encontraron de los nombres que estaban en esa lista, ninguno había sido atacado y todos se encontraban aún con vida. El jurado durante el juicio no creyó el relato en el que Kai había sido atacado por Joseph y en defensa propia había terminado con su vida, ya que si bien Kai juraba que ciertas cosas habían sucedido de tal manera y que no había forma de que su mente le estuviera mintiendo, también no pudo decir ciertos detalles que si él hubiera tenido la mente tan clara como él decía tenerla, y eran detalles como que no sabía qué ropa estaba usando durante el segundo ataque, aunque él mismo confesó que esa ropa estaba llena de sangre por el ataque que había tenido Joseph sobre Kai, pero Kai no pudo encontrar esa ropa, no supo decir ni cuál era, entonces todo eso empezó a tener un poco de sospechas aún mayores sobre Kai. Al final del juicio, el veredicto al que llegó el jurado fue que era culpable de asesinato en primer grado y el juez le dio un castigo de 57 años en prisión, castigo por el cual no va a poder pedir libertad condicional sino hasta que se cumpla el 85% al menos de la condena. Cuando Kai tenga la oportunidad de salir con libertad condicional, él va a tener 73 años, que es la edad que tenía Joseph cuando fue asesinado. Esto fue lo que pensó el juez, que era justo en este caso. Así que déjame saber tu opinión en los comentarios. ¿Tú crees que Joseph era inocente o culpable de lo que Kai jura que le hizo y que por este motivo el actuar de Kai estaba justificado? ¿O crees que todo se lo inventó Kai para justificar un asesinato? Déjamelo saber en los comentarios. Suscríbete para más videos así y que no te pierdas de ningún video que suba en el futuro. Deja tu like, comparte y nos vemos en el próximo video.